Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver a continuación el siguiente ejercicio. Consideremos la parábola dada por la función f definida en el intervalo 0, b, donde b es un número mayor que 0. Para esta función, definida como f de x igual a x al cuadrado, se nos pide probar lo siguiente. Tenemos que probar tres cosas. La primera de ellas es que tenemos que probar que existen funciones escalonadas que vamos a denotar como s sub n y t sub n, donde n es un número natural. Estas funciones escalonadas tienen que estar definidas en el intervalo cerrado 0, b y deben de cumplir estas tres condiciones, ¿sí? La primera de estas condiciones es que s sub n de x tiene que ser menor o igual que f de x y f de x tiene que ser menor o igual que t sub n de x para toda x en el intervalo 0, b. La segunda condición es que la integral de 0 a b de t sub n de x menos la integral de 0 a b de s sub n de x tiene que ser menor o igual que b al cubo sobre n. La tercera condición que tenemos que probar para estas funciones escalonadas s sub n y t sub n que dependen de un número natural, o sea, para n natural, para n minúsculo natural, tenemos que encontrar estas funciones. La tercera condición es que la integral de 0 a b de s sub n de x es menor o igual que b al cubo sobre 3. Y esto último a la vez es menor o igual que la integral de 0 a b de t sub n de x. Luego, lo segundo que se nos pide probar es que utilicemos el criterio de Cauchy para concluir que la función f es una función integrable en el intervalo 0, b, aquí es b nada más, 0, b. La tercera parte del ejercicio nos dice que tenemos que verificar que se cumple esta cadena de desigualdades, que es la integral de 0 a b de s sub n de x, es menor o igual que la integral de 0 a b de f de x, y esto último menor o igual que la integral de 0 a b de t sub n de x. Y que finalmente utilicemos las desigualdades de la parte 1 para poder concluir que la integral de 0 a b de x al cuadrado es igual a b al cubo sobre 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la parte uno no olvidemos, ¿no? Queremos probar estas tres condiciones para algunas S, n y t sub n funciones escalonadas. Entonces, vamos a considerar la partición homogénea del intervalo cerrado 0, b de longitud n, ¿sí? Donde n es un número natural arbitrario. Y ahora, para esta partición, consideremos las funciones escalonadas asociadas a dicha partición. ¿Sí? Estas funciones son precisamente, vamos a nombrarlas como s sub n de x, que es simplemente la suma desde i igual con 1 hasta n de m sub i, m minúscula sub i, por la función característica sobre el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Entonces, en este caso, m minúscula sub i está definida de esta manera, como el ínfimo de los valores de la función f en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra función, ¿no? Ya la habíamos trabajado en ejercicios previos, ya la habíamos trabajado bastante. Nuestra función t sub n la vamos a definir de la siguiente manera. T sub n de x va a ser igual a la suma desde i igual con 1 hasta n de m sub i, m mayúscula sub i por la característica sobre el intervalo x sub i menos 1, x sub i. En este caso, m mayúscula sub i está definida de la siguiente forma: como el supremo de los valores de la función f en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Entonces, como lograrán recordar, estas funciones ya las habíamos trabajado antes cuando trabajábamos con la suma inferior y superior de una función f asociada a una partición, en particular a la partición homogénea. Entonces, de hecho ya habíamos trabajado un ejercicio muy similar, y de ese ejercicio, que espero
pronto escribir la solución y agregar la etiqueta en esta parte del video. De ese mismo ejercicio se deduce casi inmediatamente, solamente es como un cambio de notación, las siguientes observaciones. S sub n de x es menor o igual que f de x y esto a la vez es menor o igual que t sub n de x para toda x en el intervalo cerrado 0, b. Esta parte es casi inmediata de la forma en la que nosotros definimos a S sub n y a t sub n. ¿Dónde está precisamente la forma en la que definimos m minúscula sub i y m mayúscula sub i? En efecto, se observa que para cualquier punto en el intervalo cerrado 0, b, pues S sub n de x va a ser menor o igual que f de x. Y a la vez f de x va a ser menor o igual que t sub n de x. ¿Sí? No olvidemos cómo definimos a los m minúscula sub i y m mayúscula sub i, como el ínfimo de la función f y como el supremo de la función f en el respectivo intervalo, ¿no? Bueno, la segunda parte, esta segunda observación, es una consecuencia casi que inmediata también de dicho ejercicio que les mencioné, porque la integral de 0 a b de s sub n, como s sub n es solamente una función escalonada, la integral de esta función escalonada coincide precisamente con la suma inferior de Riemann de la función f asociada a la partición p sub n. Y en dicho ejercicio probamos que esto era igual a b al cubo sobre n al cubo por la suma desde i igual con 1 hasta n menos 1 de i al cuadrado. ¿Sí? Y de manera similar, se probó que la integral de 0 a b de t sub n de x es igual a la suma superior de Riemann de la función f asociada a la partición p sub n. ¿Sí? Y se probó también que esa suma superior de Riemann de la función f para esa partición homogénea es igual a b al cubo sobre n al cubo por la suma desde i igual con 1 hasta n de i al cuadrado. De estas últimas observaciones, por ejemplo, esta parte de acá, se deduce que la integral de 0 a b de t sub n menos la integral de 0 a b de s sub n es simplemente b al cubo sobre n. ¿Sí? Simplemente si nosotros le restamos a esto, le restamos esto, pues el último que nos sobrevive es este cuate, ¿no? El término para i igual a n y nos queda b al cubo sobre n. Ahora bien, también en dicho ejercicio nosotros probamos que la suma inferior de la función f es menor o igual que b al cubo sobre 3 y que la suma superior, acuérdense que esto es simplemente la suma superior de la función f asociada a la partición p sub n, era mayor o igual que b al cubo sobre 3. ¿Sí? Entonces esto también es una consecuencia inmediata del otro ejercicio. Y ahora simplemente, de hecho la parte uno de este ejercicio es una consecuencia así inmediata, salvo el cambio de notación simplemente, ¿sí? O sea, precisamente esta es la parte importante. Ahora bien, entonces, si se dan cuenta, con esto pues nosotros ya hemos probado las tres primeras condiciones que nos pedían en la primera parte del ejercicio. Hemos encontrado ya estas dos funciones escalonadas, s sub n y t sub n, para n un número natural, que cumplían esta condición, que cumplían esta, y que también satisfacen esta. Y como les insisto, este es una consecuencia inmediata de un ejercicio que ya hemos trabajado. Espero pronto grabar la solución y subirlo del dicho ejercicio. Ahora vamos a probar la segunda parte. En la segunda parte nos dice que el criterio de Cauchy, que utilicemos el criterio de Cauchy para concluir que f es integrable en el intervalo 0, b. Entonces, pues vamos a utilizar eso, ¿no? Entonces, el criterio de Cauchy lo que nos decía es que para todo epsilon, que una función era integrable en un cierto intervalo, si para todo epsilon, nosotros podíamos encontrar dos funciones escalonadas, una que fuera menor o igual que la función y la otra que fuera mayor o igual que la función para todo punto en el intervalo en cuestión, y que la diferencia de las integrales de estas dos funciones escalonadas fuera menor que epsilon. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿va? Entonces, para este epsilon dado, por la propiedad arquimediana, existe esta n mayúscula, número natural,
de tal manera que uno sobre n es menor que epsilon sobre b al cubo. ¿Sí? O sea, la propiedad arquimediana nos garantiza la existencia de esta n mayúscula que satisface esta condición. No perdamos de vista esto, ¿va? Ahora, para este n número natural, n mayúscula número natural, vamos a considerar la partición homogénea del intervalo 0,b de longitud n y sean S sub n y t sub n las funciones escalonadas asociadas a dicha partición y definidas de manera similar a como lo hicimos en la parte 1. ¿Sí? No olvidemos, vamos a... Entonces fíjense, por la propiedad arquimediana para este epsilon, garantizamos la existencia de este número natural n mayúscula que cumple esta condición. Para este número natural, vamos a considerar la partición homogénea del intervalo 0,b de longitud dicho número natural. Ahora, para esta partición vamos a considerar las funciones escalonadas asociadas a dicha partición y que están definidas precisamente de esta manera, miren, ¿sí? De esta forma, ¿sale? Entonces no pierdan de vista esto, ¿va? Ahora, precisamente en la parte 1 nosotros vimos que cuando nosotros definíamos a las funciones escalonadas s sub n y t sub n de esa forma, pues teníamos precisamente estas condiciones, ¿no? Se satisfacían estas propiedades sobre esas funciones. Se satisface que s sub n de x es menor o igual que f de x y a la vez f de x es menor o igual que t sub n de x para toda x en el intervalo 0,b. También se cumple que la integral de 0 a b de t sub n de x menos la integral de 0 a b de s sub n de x es igual a b al cubo sobre n. Y también se cumple que la integral de 0 a b de s sub n mayúscula de x es menor o igual que b al cubo sobre 3 y a la vez esto es menor o igual que la integral de 0 a b de t sub n mayúscula de x. ¿Sí? Entonces se dan cuenta es exactamente lo mismo que habíamos probado en la parte 1. Sí, es exactamente esto mismo, pero ahora para este número natural n que nosotros encontramos, ¿no? El s sub n mayúscula, n mayúscula, n mayúscula, n mayúscula, n mayúscula, n mayúscula, ¿no? ¿Sí? ¿Y todo por qué razón? Pues precisamente por esto de aquí, ¿no? Por cómo nosotros definimos estas funciones s sub n y t sub n. ¿Sale? Ahora, entonces fíjense, particularmente de la forma en la que nosotros elegimos al n mayúscula, no olviden cómo lo elegimos, ¿no? O sea, lo elegimos de esta forma, de tal manera que 1 sobre n mayúscula fuera estrictamente más pequeño que epsilon sobre b al cubo. Entonces, dada la elección de esa n mayúscula, nosotros tenemos que b al cubo sobre n, pues es estrictamente más pequeño que b al cubo por 1 sobre n, recordemos que es menor que epsilon sobre b al cubo. Entonces termina sucediendo que b al cubo sobre n es menor que epsilon, ¿no? Entonces del inciso b de esta parte, nosotros podemos concluir que la integral de 0 a b de t sub n mayúscula de x menos la integral de 0 a b de s sub n mayúscula de x es estrictamente más pequeño que epsilon. Entonces fíjense, ojo con esto, fíjense. Nosotros nos arrancamos de un epsilon. Encontramos dos funciones escalonadas que cumplen esta condición y que cumplen esta condición. Perdón, que cumplen esta condición y que cumplen esta condición. Eso es lo que necesitábamos para utilizar el criterio de Cauchy. Por lo tanto, del criterio de Cauchy, nosotros podemos concluir entonces que que la función f, definida en el intervalo 0, b, es integrable precisamente en ese intervalo. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto hemos probado la segunda parte del ejercicio y para la tercera parte necesitábamos verificar esta cadena de desigualdades y además concluir que la integral de 0 a b de x al cuadrado de x es igual a b al cubo sobre 3. Entonces, vamos con la tercera parte. Dado que f es una función integrable, y nosotros también, fíjense, sabemos que la función s sub n mayúscula y t sub n mayúscula cumplen con esta condición, pues precisamente por esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, por la monotonía de la integral,
nosotros ya podemos concluir que la integral de 0 a b de s sub n mayúscula de x es menor o igual que la integral de 0 a b de f de x, y esto a su vez es menor o igual que la integral de 0 a b de t sub n mayúscula de x. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va esto, ¿no? O sea, nosotros tuvimos que garantizar primero que f fuera una función integrable para entonces ya poder concluir directamente de esta cadena de desigualdades y la monotonía de la integral, esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Si nosotros solamente tenemos esta cadena de desigualdades y no sabemos que f sea integrable, nosotros no podemos concluir inmediatamente eso. Tenemos que garantizar que las tres funciones en cuestión sean funciones integrables para ahora sí utilizar la monotonía de la integral. Muy bien, entonces con esto, si se dan cuenta, ya está la primera parte de la tercera parte del ejercicio, ¿no? Ahora, no olvidemos que también en la parte 2 se garantizaba que la integral de 0 a b de t sub n, de t de sub n mayúscula de x menos la integral de 0 a b de s sub n mayúscula de x, pues es igual a b al cubo sobre n. Entonces, el límite, entonces fíjense, de esto último nosotros podemos garantizar que el límite cuando n mayúscula, aquí me falló, es n mayúscula, el límite cuando n mayúscula tiende a infinito de esta expresión, o sea, cuando n se vuelve un número muy grande, esta expresión pues converge a cero, ¿no? Ahora, no olvidemos el inciso C porque es el que todavía no hemos utilizado. Este es el inciso C, ¿no? Esto es lo que nos decía el inciso C. Entonces, fíjense, aquí en el inciso C, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a restar a cada lado de la desigualdad, vamos a restar esta expresión. Entonces, al restar esa expresión, obtenemos esta cadena de desigualdades, ¿no? 0 es menor o igual que b al cubo sobre 3 menos esto de aquí. Y esto es menor o igual que la integral de 0 a b de t sub n mayúscula de x menos la integral de 0 a b de s sub n mayúscula de x. Cuando aplicamos el límite por la ley del sándwich, lo que vamos a obtener es que esta expresión va a tener que ser igual a 0. Y eso nos garantiza que el límite cuando n mayúscula tiende a infinito de 0 a b de s sub n mayúscula de x es igual a b al cubo sobre 3. ¿Sí? De manera muy similar, igual utilizando el inciso C, pero ahora vamos a restar esta expresión a cada lado de las desigualdades, ¿no? A cada lado de la desigualdad, entonces vamos a obtener que la integral de 0 a b de s sub n de x menos la integral de 0 a b de t sub n de x es menor o igual que b al cubo sobre 3 menos la integral de 0 a b de t sub n mayúscula de x, y esto es menor o igual que 0. Entonces, cuando aplicamos el límite, cuando n tiende a infinito, pues esta expresión, no olvidemos que es precisamente la que es igual a b al cubo sobre n, pues se va a 0, ¿no? Tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y obtenemos que el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, pues es igual a 0. Con lo que concluimos que la integral de 0 a b de t sub n de x es igual a b al cubo sobre 3. ¿Sí? Ahora, de todo lo anterior, particularmente de estos dos límites, nosotros, y del teorema del emparedado para los límites, nosotros ya podemos concluir que la integral de 0 a b, fíjense, el teorema del emparedado, perdón, lo vamos a aplicar a esta expresión, o no olvidemos lo que teníamos acá, a esto, de gatito, ¿sí? En gatito nosotros obtuvimos esto, ¿no? Después de que garantizamos que f fuera integrable, podíamos concluir esto. Y fíjense quiénes son las funciones que están a los lados, digamos, ¿no? Que están apachurrando a la integral de 0 a b de f de x. Entonces, cuando le aplicamos el límite, cuando n tiende a infinito a cada uno de los lados de esta desigualdad, de hecho aquí ni le afecta, pues lo que vamos a tener es que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de 0 a b de x al cuadrado de x, pues es igual a b al cubo. Porque no olvidemos, que estas dos convergen precisamente al mismo número, ¿no? Y ya, con esto hemos probado finalmente que la integral de 0 a b de x al cuadrado de x es igual a b al cubo sobre 3.